Agradecemos al escritor, historiador Mauricio Rojas, chileno, quien se encuentra en el Ecuador lanzando el libro, como lo van a hacer en otros lugares también, Estallidos del Populismo. Yo quiero aprovechar estos minutos luego de un excelente acto académico en el Ecuador por la libertad. Preguntarle a usted, ¿el populismo ha tenido repercusión porque ha cautivado a las personas y por eso han logrado el poder? ¿Se va a terminar en algún momento o depende mucho de la conciencia que tengamos los ciudadanos, si es aquello lo que queremos o la prosperidad? Un gusto de estar contigo, Fernando. El populismo es profundamente destructivo y es antidemocrático. La idea del populismo es dividir la sociedad en lo bueno y lo malo. El pueblo puro y el líder que lo va a representar va a ser su voz y que va a exigir todo el poder, y los malos de la sociedad, que son la élite, el establishment, se lo puede llamar de muchas maneras. Y cuando tú en una sociedad metes el veneno del mal y el bien, termina el diálogo democrático. La democracia vive cuando hay amistad cívica. El populismo trata de transformarnos en enemigos, ya no adversarios políticos, que es lo normal en una democracia, sino enemigos que hay que destruir. Y cuando ese veneno se instala, es muy peligroso. Hemos visto, en Venezuela, el caso de Ecuador también, a cómo una sociedad ha sido envenenada por ese tipo de retórica. Lo vemos en Europa. Esto no es ni de derecha ni de izquierda, puede ser de ambas cosas. Es una técnica política tremendamente antidemocrática y destructiva. Debe quedar muy claro que esos rasgos no marcan una diferencia entre el populismo de gobiernos de derecha y los de izquierda. Usted ha dicho, son perniciosos. Ambos. Es la misma técnica, es la misma destrucción del diálogo democrático, es la misma división. Tú ves lo que hace Donald Trump. La élite que él pone en Washington o Wall Street, qué sé yo, y el pueblo que está allí, y él habla por el pueblo. Y él dice, esta gente de la élite nos miente, nos engaña, no hay que escucharlos. Y crea en Estados Unidos una polarización que ningún presidente de Estados Unidos había provocado. Y la busca. Uno ve en cada discurso de Donald Trump cómo él busca polarizar, profundizar eso, porque esa es el agua de la que vive el populismo en cualquier régimen. Puede ser Venezuela, lo mismo. Que los escuálidos, que la burguesía, que el imperialismo, los malos. Y aquí está el pueblo, y ese pueblo lo represento yo, Maduro, Chávez. Y como ese pueblo tiene la razón, yo pido todo el poder para mí. O sea, el populismo deriva en el caudillismo, en el personalismo y en el autoritarismo. ¿Por qué hay países en donde aún siguen en el gobierno esos populistas y pretenden quedarse años más? Lógicamente no solamente porque desean, sino que también tienen algún respaldo. Por ejemplo, vemos a la señora Cristina Fernández, que acaba de triunfar en las elecciones primarias legislativas en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué ocurre esto? Pero ese es un triunfo, para que la gente lo entienda. Pero ese es un triunfo que es una derrota en realidad. Apenas ganó por 20.000 votos contra un oponente que nadie conocía prácticamente. El populismo argentino, afortunadamente, ha sufrido unas derrotas en toda Argentina que son muy importantes por la importancia de Argentina y porque ellos tienen la tradición. El oficialismo ganó prácticamente en todo el país, claro, indudablemente. Se desarticularon feudos populistas antiquísimos. Me refiero en este ejemplo simplemente porque la señora Cristina Fernández y su esposo estuvieron 12 años en el poder y tiene varias causas penales. Pero no solo causas penales, ha conducido a la Argentina, como el populismo acostumbra hacer, porque el populismo apela a las soluciones fáciles, de corto plazo, y cuando tiene recursos, como el petróleo en Ecuador, como el petróleo en Venezuela, puede. O, por ejemplo, los recursos de la Pampa Argentina. Argentina no tiene petróleo, pero tiene un poco de petróleo también, pero tiene la Pampa Argentina. Eso les permite. Con grandes exportaciones de cereales a la China, a la India, la soja de una gran producción. O sea, la cantidad de millones de dólares que han recibido los señores Correa o Maduro o Chávez o los Kirchner es algo excepcional. La oportunidad que esos países han perdido de ocupar la tremenda bonanza económica para edificar algo que se sostenga, es algo criminal, políticamente criminal, y no solamente políticamente, incluso criminal en el sentido más vulgar de la palabra. Penal, en el sentido penal, porque por hechos delictivos. En Venezuela, en Argentina, o sea, se trata de señores que han no solamente destruido países,
y perdido oportunidades muy valiosas, sino que simplemente se han dedicado al enriquecimiento ilícito. Y eso pasa en cualquier tipo de régimen. El populismo gasta rápidamente una gran cantidad de recursos, crea la ilusión de que ellos van a resolver los problemas. Con eso generan mayorías electorales con las cuales conquistan todo el poder, a través de asambleas constituyentes, plebiscitos, etc. Y una vez que tienen todo el poder, tenemos un problema por muchos años. Y bueno, uno ve Venezuela es un caso extremo de eso, y hay que aprender de eso, de no caer en una situación de ese tipo. Estamos dialogando con el escritor chileno Mauricio Rojas. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Retornamos inmediatamente. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por estar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Estamos realizando una entrevista con el escritor chileno Mauricio Rojas sobre el populismo y, por supuesto, las secuelas que deja ese tipo de gobiernos. Se dice que se está latinoamericanizando la política en Estados Unidos por todo lo que hace el señor Donald Trump. Bajo ese concepto de que es destructivo el populismo, ¿podría destruir a esa que es la primera economía del mundo? Y la primera democracia del mundo, no solamente, o sea, es muy importante, que ha tenido una sola constitución durante más de 200 años, o sea, nunca ha tenido un golpe de Estado, o sea, estamos hablando de la democracia en el sentido original prácticamente, con 250 años de historia. Yo no creo. Yo creo que las instituciones estadounidenses y el sentido de la responsabilidad republicana es muy fuerte. Ahora, Donald Trump le está haciendo un daño enorme a todo ello. Está haciendo algo que, como te decía, polarizando un país, cuando lo que un presidente de una república debe hacer es unir. Eso es lo que los populistas nunca hacen. Es su gran crimen político, es buscar la desunión, profundizar la desunión. Bueno, ustedes lo han vivido acá en Ecuador durante 10 años. Todo el tiempo profundizar. Donald Trump trabaja igual, de esa manera. Marine Le Pen, Adolf Hitler, Mussolini, Perón, derecha, izquierda, fascista, nazistas, comunistas, todos trabajan en ese sentido de dividir, sembrar la cizaña que un día permite que te aplasten, porque tú eres el mal. Y con el mal no se conversa, se lo extermina. Ese es el fondo tan terrible de los discursos populistas. ¿Qué se podía haber logrado en el populismo, adoptando, por supuesto, otro tipo de manejo y administración, cuando han tenido esa cantidad de recursos, como hemos hablado, los altos precios del petróleo o los altos precios de los commodities, de estos productos primarios que exporta Latinoamérica? O sea, es que América Latina podría haber dado un salto extraordinario con esos recursos. Una verdadera prosperidad para la gente. Crear las condiciones de una prosperidad, que se crean generando fuentes de progreso, es decir, más capital humano, más educación, empresas, libertad económica, todo eso que hace que florezcan las naciones. ¿En qué se usó el dinero? Trabajo estable y permanente, que es lo que quisiera la gente. Educación, oportunidades para la gente más pobre, para que se eduque, para que surja, para que sean más libres. ¿Pero en qué se usó ese dinero? En comprar votos, crear clientelas. Y cuando se acabó el petróleo o los ingresos extraordinarios, porque el petróleo sigue allí, se cayó todo. O sea, no se había creado nada que tuviera sustentabilidad. Porque
para repartir hay que producir. Y el populismo habla de repartir, trata de repartir cuando los ingresos son grandes, pero la producción, lo que sostiene los países en el largo plazo, de eso se preocupa muy poco o nada. En el caso de la derecha en Chile se habló mucho de que hay que crear riqueza para repartir riqueza y por supuesto poder bajar los niveles de pobreza en el país. Han tenido gobiernos de izquierda como los de la señora Michelle Bachelet. El segundo, el último, se dice un pésimo gobierno. El presidente o expresidente Sebastián Piñera tiene la posibilidad de volver a tomar las riendas y la conducción de Chile. Absolutamente, yo doy casi por un hecho que Sebastián Piñera vuelve a ser presidente de Chile, porque los chilenos vieron cómo se ponía en riesgo lo más elemental, que es el progreso de la economía, que crea empleo, el empleo crea personas independientes, y personas independientes son la base de la libertad después de todo, ¿no? Eso en Chile, que había funcionado muy bien durante largo tiempo, y Chile ha sido un ejemplo en muchos sentidos, de pronto, por las ideologías extremas o estatistas, ideas que en Chile habían prácticamente desaparecido, pero que volvieron, se puso en peligro todo eso, y hoy día la gran mayoría de los chilenos está buscando una continuidad con el progreso, es muy lógico, y está entendiendo de que no se puede elegir un presidente por la simpatía o por lo que dice, hay que ir a lo que realmente está proponiendo, y ahí la señora Bachelet lamentablemente ha abandonado esa senda que fue muy productiva para Chile y para América Latina en general, e incluso ha creado una situación de división en Chile que no habíamos vivido en 25 años. O sea, desde la restauración de la democracia, el consenso, la búsqueda del acuerdo había sido la base del progreso chileno, y se rompe con la señora Bachelet, ha creado una discusión muy polarizante, pero yo creo que vamos a recuperar el buen sentido del diálogo gracias a que va a venir un presidente que va a darnos 4 años, creo, de gran estabilidad y progreso, y es de esperar que después podamos continuar. Es un reto para la derecha, para los gobiernos más pragmáticos, el poder entregar resultados positivos. Obviamente, si gana la presidencia el presidente Sebastián Piñera en las elecciones del 18 en Chile, pues el señor Pedro Pablo Kuczynski está gobernando en el Perú, y tenemos también otros presidentes que igualmente tienen que demostrar que esto es mejor que el populismo, porque si los resultados no son observados o no llegan a la gente en la vida práctica, entonces van a decir, ¿por qué hablan mal del populismo? Porque estuvimos mejor con aquellos populistas a los que se los cuestiona en la actualidad. Claro, es muy importante eso. Ahora, este no es una cuestión de derecha o izquierda, es algo de responsabilidad y entender los fundamentos del desarrollo de los países. Esto lo hizo muy bien la izquierda chilena durante largo tiempo, la izquierda socialdemócrata, civilizada, que busca los acuerdos. El problema es cuando aparece una izquierda que ya no busca los acuerdos, sino que busca la confrontación y la refundación del país. O sea, no seguir construyendo, sino que destruirlo todo y empezar de nuevo. Esa izquierda es la peligrosa. La otra es parte de un diálogo democrático, una socialdemocracia respetuosa de la economía de mercado, de la libertad de las personas, es muy bienvenida. Entonces, más que izquierdas o derechas, lo que tenemos que buscar es un encuentro que permita darle continuidad al desarrollo de los países en torno a la democracia, las libertades básicas de las personas, el crecimiento económico, porque son las bases fundamentales para que tengamos un país de gente libre. Interesantes mensajes, importante diálogo, el que estamos sosteniendo con Mauricio Rojas. Él es escritor chileno, historiador. Tenemos que hacer un corte, retornamos. Conocida como la perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos!
Bienvenidos a Guayaquil. Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Hemos hablado permanentemente de libertad, de que la gente viva con esos principios inmanentes en el hombre, se nace con la posibilidad de ser libres para expresarse, pero hemos vivido en varios países años en los que era un delito expresarse o emitir las ideas. La libertad integral, ¿qué es? Vale la pena definirlo, porque también daría la impresión de que los partidos de derecha que gobiernan, ellos lo que quieren es simplemente demostrar que mejora el mercado, de que hay dinero, de que prosperan las empresas, pero que no les importa, por ejemplo, los aspectos éticos, morales, la corrupción. ¿Qué podemos decir al respecto? Que eso ha pasado, que ese es un gran pecado que se ha cometido, usar la palabra libertad o liberalismo o las ideas liberales para justificar, por ejemplo, dictaduras como la de Pinochet en Chile, como la de Fujimori en Perú, o la de Menem, un régimen mafioso en Argentina, porque liberalizaban los mercados o privatizaban empresas. Eso es pervertir, prostituir el liberalismo. El liberalismo trata de la dignidad del ser humano. Todo lo demás son instrumentos para lograrla. Y aquel que no ve como prioritario aquello, no tiene nada de liberal. El liberalismo es una forma de ser, que se basa justamente en eso. Y yo lamento mucho ese economicismo que ha primado a veces, que parece que el liberalismo es pura economía, cuando el liberalismo es totalmente distinto, es una amplitud de aspectos de la vida, y sobre todo cuando no se ha denunciado a las dictaduras que han habido, porque han hecho reformas liberales. Sería tan absurdo como decir que el comunismo en China está bien porque hace reformas liberales, que claro que las ha hecho, pero no dejamos de condenar la dictadura comunista. Definitivamente es importante que estos conceptos queden absolutamente claros, porque la izquierda dice, o la forma de calificar a quienes están en contra de ellos es de que son neoliberales, y se lo pone y se lo pinta precisamente como economicistas, claro, y no, como usted señala, seres humanos que quieren lo mejor para su país. Y que se preocupan profundamente de los más pobres, los más vulnerables, de la igualdad de oportunidades, de que nadie quede fuera del progreso. Es la gran lección que tenemos que aprender, de que si quedan grandes grupos fuera del progreso, si el progreso solamente es para algunos y no para todos, esa sociedad va a tener problemas con su gente, que un día va a decir que venga alguien a ayudarnos, porque este sistema no nos ayuda. Es decir, el liberalismo tiene que ser profundamente social. Libertad y solidaridad tienen que ir de la mano, y eso va de la mano también con la economía de mercado, pero sabiendo que debemos hacer lo que más se pueda, porque a ningún niño le falte una escuela donde ir que le dé los instrumentos para hacer lo que puede ser. Si es una desgracia terrible que tanto niño latinoamericano no llegue a realizar el potencial que tiene. ¿Cómo vamos a ser desarrollados algún día si la mitad de la población se queda fuera de estas herramientas básicas de la libertad y del desarrollo? Venezuela, al terminar la entrevista, es el ejemplo de lo que no se debe hacer. De lo que no se debe hacer antes también, porque Chávez no cayó de una nube. Chávez fue creado por la corrupción, por la incapacidad de ver grandes grupos que se quedaban fuera, por un sistema político que colapsó. Lo mismo pasó con Perón, pasó con Hitler, pasó con Mussolini. Todos estos grandes, terribles dictadores, caudillos, lo que sea, nacen de una realidad que los ha hecho posibles. Y es allí donde tenemos que mirar, que no se produzcan esas condiciones porque alguien va a venir a aprovecharlas. Mauricio, muchísimas gracias, Muchas gracias por haber estado en nuestro programa Fernando Aguayo América.